Pues buenos días a todos. Muchas gracias por querer, Martina y Alejandro, formar parte de este proyecto. Este proyecto surge a través de la idea bueno, de un compañero, de Miguel Valentín, que nos propone hacer cómo empezar esta iniciativa y nosotros pues estamos desarrollándola cada vez muchísimo más, que tiene como mucho sentido con la naturaleza del espacio. Alejandro es artista residente de Nabel y bueno, y Martina como que habita también el espacio y es un espacio donde dialogan de manera física las artes plásticas y las artes escénicas. Entonces, pues este proyecto es una necesidad de poner a la creación y a la producción artística en razón de eso. Así que, ¿de qué va Cópula? Cópula es un proyecto transversal de Navelar, es decir, a partir de todas las exposiciones de la temporada, bueno, nosotros invitamos a creadores escénicos para que a partir de las propuestas o de los lenguajes de los artistas plásticos y visuales, ellos tengan la oportunidad de hacer aparecer, de crear una pieza breve, escénica, donde el motor y el disparador pues son las artes plásticas y las artes visuales. Sí, sea la imagen y no el texto. Sea la imagen y no la palabra, sino sí. algo mucho más visual, ¿no? Sí. El año pasado fue el programa piloto, donde participaron 7 creadores, ambos, escénicos y plásticos, y fue una pasada, la verdad, es que nos lo pasamos súper bien. Y eso ha hecho que este año queramos seguir estructurando como más el proceso, porque de repente empieza a tener como muchas ramificaciones. Entonces, ¿cuáles son las fases de esto? Pues muy sencillo. Empezamos con una primera fase que llamamos fase cero, que es esta, es un encuentro online donde invitamos a Alejandro, en este caso, a que pueda hablar sobre qué cosas le mueven artísticamente, en qué está trabajando, cuál es su idea para proponer a Navelar, referencias, bueno, un poco el universo, tu universo artístico, que puedas compartirlo con Martina. Martina va a escuchar como con mucho cariño todo para poder ir absorbiendo lo que ella sienta que tiene sentido también con ella y a partir de ahí tirará de algún hilo y creará una pieza escénica. Yo siempre digo esto de que los creadores escénicos no tienen por qué tener esa sensación de que tienen que rendir cuentas al artista plástico, porque eso como que sucede mucho, es como, madre mía, espero que el artista plástico pues sienta que esto también es suyo, o sea, es suyo, porque es una manera natural, pero que también tenga la libertad de poder decir, es una pieza independiente que tiene su propia identidad. Durante el periodo expositivo de Alejandro, Martina presentará esa pieza tantas veces como ella pueda, considere y quiera. Y, el último el primer fin de semana de junio, el 7, 8 y 9, es cuando se inaugura también la exposición colectiva, donde todos los artistas plásticos que habéis participado en esta temporada vais a hacer una expo, y es esto que ha contado Carlos, que se supone que lo innovador de este año es que invitamos a los artistas plásticos cierren este conversatorio creando una pieza plástica, una pieza, en relación a bueno, lo que ha podido aparecer desde lo teatral y las artes vivas. Y este fin de semana, pues, presentaremos todas las piezas escénicas, estará la exposición colectiva con este nuevo paradigma y además haremos mesas de debate y jornadas porque nos interesa como muchísimo poder reflexionar sobre qué pasa cuando una comunidad como de sectores diferentes pues se juntan. Y esto es un poco todo, ¿no? ¿Me falta algo, Carlos? No, Es que justamente lo hice ayer y lo tengo como muy fresco. Sí, está todo. No sé, ¿tenéis alguna como pregunta así que No, os haya realmente no. preguntado? No, yo tampoco. ¿No? Vale. No, Pues se entiende muy bien. sí, qué bien. Oye, fíjate, eso es que lo tenemos claro. Sí. Pues nada, pues Alejandro, te vamos a dar paso a que nos cuentes y ya está. Vale, a ver. Yo Alejandro, yo Te te, invito. te invito y, bueno, te invito, sí, y te pido que aparte de tu discurso artístico y todo lo que te mueve con la obra plástica, pues que también cuentes un poco de todo tu recorrido pues, de Cuba a España y todo ese proceso que te ha llevado a justo lo que estás haciendo ahora. Claro, es que forma parte, ¿no? De su también, de su... Forma parte, pero bueno, que no se quede solamente en lo otro.
Sí, Vale, a además ver. yo cuento una anécdota un poquito muy pequeña que le pasó a Miguel con el artista que el año pasado hizo, y es que tuvieron un conversatorio como muy, muy enérgico, ¿no? Donde al final Juanma le contó a Miguel como un libro que para él era súper inspirador y al final Miguel ese fue el detonante del que hizo la pieza, pero no en sí. Entonces que al final pienses que todo tu mundo puede ser como interesante para poder crear algo. Vale. Así es. Pues Bueno, venga, pues, eh, a ver, en principio, a nivel general, por decirlo de alguna forma, lo que, lo que a mí me mueve un poco a hacer mi arte parte de una experiencia familiar, o sea, del pasado familiar, de un pasado que yo no viví. O sea, todo es a través de referencias, todo es a través de una historia que llega a mí a través de mi abuelo, de mi madre, pero es como muy lejano, es algo muy lejano. eh, y entonces lo que intento es como crear un vínculo con eso desde esa propia lejanía, o sea, desde una, digamos, como una referencia, algo muy de percepciones, de cómo se perciben las cosas, ¿sabes? Desde la lejanía, desde la falta porque puedes tener mucha información, pero quizás la información visual, la propia experiencia de vivir algo, te hace como entender mejor los procesos, pero bueno, es un poco la idea. Eh, entonces, a ver, bueno, para tratar de resumir un poco, porque si no, si a mí me dan tiempo para hablar, hablo demasiado. Está perfecto. Vale, a ver, mira, entonces, yo soy muy nuevo en esto, yo no he hecho, yo lo que es hablar hacia un teléfono, para mí eso es, eso, yo tengo 26 años y me identifico con todo esto de las personas cómo se perciben, yo me percibo como una persona de 50 años, ajena a la tecnología. A ver, bueno, no sé, ¿quieres decir algo? ¿Quieres comentarme algo primero? A mí lo que me interesa es escucharte, en realidad. Y tampoco tiene que ser, bueno, como lo que dijo Teresa, que puede ser la cosa que en ese momento sea importante para ti. Am, en una entrevista, no sé, que de verdad, habla de lo que te interesa ahora mismo y cualquier cosa me sirve a mí para conocerte mejor. Al final, si quieres hacerme alguna pregunta a mí, creo que es justo también porque tú vas a hablar un montón de tiempo y tampoco sabes mucho de mí. Así que si quieres hacerme a mí alguna pregunta en algún momento, está genial. Si eso te va a hacer sentir como si fuera una conversación. Pero de verdad, yo creo que lo importante es lo que a ti te apetece decir Ya, no, pero ahora. igual creo que sería importante que en algún momento hicieras lo mismo, en parte como contar Ujú, un poco qué intereses tú tienes desde el ujú, teatro, ¿sabes? Esas cosas, ujú, qué tipo de tópicos quizás, no sé, es que no sé cómo funciona, ujú, qué tópicos te interesan más que otros, o qué estás haciendo ahora mismo, sobre qué tipo de arte escénico te mueves, ¿sabes? ujú, ujú, No sé, los términos no son quizás no son los correctos, pero más o menos es por ujú. ahí, por lo que quiero, me gustaría saber. Vale, genial. Bueno, yo primero trabajo también desde mi experiencia personal, mucho. Sí. Ah, también hasta lo que has dicho hasta ahora, el tema de la distancia y de la lejanía de algo, es algo que me influye mucho porque soy de Bulgaria, pero vivo en España desde hace un tiempo, viví en Nueva York 2 años, acabo de volver. Así que todo eso de mirar a mi historia personal y el país del que soy desde la distancia y cómo cambia cuando me muevo, es algo que me influye mucho y siempre me ha influido. Y como tema y como formatos, y como me exploro bastante en los últimos años. Acabo de hacer una audioguía en la Galería Nacional de Sofía, donde está reunido todo el arte, bueno, de todos los siglos búlgaro, que bueno, que tampoco son tantos siglos, porque después
después del comunismo empezamos bueno, después de la liberación de los otomanos, empezamos a tener más, claro, nació el arte búlgaro y después ya durante el comunismo pues se creaba en una, bueno, ya sabes, en una dirección muy... Cerrada, muy, muy, sí. muy cerrada, muy marcada por el régimen. Y luego todo se abrió, así que los periodos son un poco disparados. Un poco. Así que, bueno, que tengo esa relación con las artes plásticas bastante reciente, es el segundo proyecto, así que hago en una galería además, así que me interesa también desde ese punto de vista trabajar a partir de tu arte. Genial. Pues bueno, a ver, esto al final es como un diálogo, o sea, al final yo digo, tú me dices, puedes Vale, interrumpirme todas las veces sí, que quieras, preguntar sin pena, lo que sea. genial. Me gusta mucho lo que dices porque al final un tema, aunque sea, yo no hablo directamente de lo que es la migración Ujú, y es algo que me ha marcado, o sea, quizás no el hecho directo de migrar, pero sí los factores que eso trae consigo. ujú, Entonces es un poco, a ver, mira, te voy a comentar un poco por encima desde lo que sería la motivación cero, que aunque no es, está anclado el discurso, vamos a decir, como el discurso resumido de qué es lo que yo hago, sí es una cosa que en su momento fue lo que detonó todo y fue lo que me ha motivado a desarrollarlo posteriormente. ujú, Y es que mi familia proviene de España. ujú, O sea, mi familia, mis antepasados provienen de España, es algo natural. De hecho, la relación Cuba-España ha sido muy grande en la historia y muchos cubanos tenemos como algún antepasado español, de alguna forma. Pero en este caso, mi familia proviene de Barcelona y, y lo que sucede es que mi tatarabuelo en su momento, cuando era joven, tuvo algún que otro problema en su casa, cuando el padre fallece, al parecer la relación familiar no era muy buena y él decide emigrar. Y entonces él emigra a Cuba ujú, y en Cuba hace su vida. Él nunca más volvió a España, él se quedó en Cuba, hizo su vida en Cuba y es la descendencia luego que llega hasta mí. ujú, Entonces, eh, de alguna forma, lo que yo estoy haciendo ahora, que ha sido el proceso natural de la vida, es que ahora bueno, aparte de problemas sociales que hay en Cuba con el régimen cubano y mil ujú, situaciones que pasan, eh, uno decide emigrar a España en todo caso, porque, bueno, por la cercanía con el idioma, por las culturas que son muy parecidas. Emigrar a España y de alguna forma lo veo como un poco cerrar el círculo, como volver al inicio y que este viaje acá me sirva para entender un poco más el contexto, quizás ya más desde un punto de vista más actual, más contemporáneo, ujú, pero sí un poco entender eh, esa sociedad de donde salió mi familia, cómo está hoy en día en relación a cómo estaba cuando él la dejó. Es un poco ese tipo de investigación, es ujú, algo bastante, digamos, autorreferencial, pero yo trato de abordarlo desde símbolos, desde códigos que están al alcance de todos. ujú, Entonces, ujú, eh, yo lo que hago un poco, bueno, desde el 2018, que es cuando comienzo de una manera seria y marcada a trabajar con todas estas ideas de la memoria, del pasado, que todo estaba en mí como una suerte de investigación que comienza. Entonces yo trabajaba mucho con la gráfica informacional, con los periódicos, con los ujú, titulares. Y mucho eso, o sea, hacía instalaciones que eran como investigaciones policiales, diagramas conceptuales que estaban conectando sucesos que no tenían ningún tipo de sentido y que no había ningún principio ni final dentro de las investigaciones, o sea, estaban todas estas noticias conectadas por una cinta ujú, roja y toda una historia. Y lo interesante de eso, que era parte de la idea, es cómo el espectador encontraba relaciones entre los sucesos que no lo tenían, o sea, no tenía una relación lógica y las personas luchaban por encontrarle sentido, porque al final era como la conexión, si hay una conexión por algo es, y trataban de buscarle sentido. ujú, Y bueno, nada, ya luego sí he ido más como que profundizando un poco más en lo que sería la identidad, lo que es el tema de la identidad, qué es lo identitario, ¿sabes? Al final, yo no soy cubano por nacer en Cuba, eso es eh, una condición que cargo, ¿sabes? Nadie es de donde es por nacer en un lugar, uno es lo que es
por lo que se identifica y con lo que se identifica. Entonces, de alguna forma, empecé a trabajar con estos monumentos que se suelen construir desde ya de la antigua Grecia hasta donde he llegado con la investigación, que son los cenotafios, que son estas tumbas vacías que luego se han transformado en lo que son hoy por hoy los memoriales al soldado desconocido, posterior a las guerras mundiales, todo esto. Entonces, un poco es la idea en un principio comenzó como esa idea de, vale, esto es un objeto tangible, esto es una cosa física que existe, no es como la historia, que al final es algo intangible que, que no se puede tocar, ¿sabes? La historia es archivos, referencias, pero no es algo palpable. Sin embargo, hay ciertos elementos en la sociedad que sí son parte de una historia, que son todos estos monumentos, los edificios, toda esta arquitectura, pues que cuenta una historia. Entonces, un poco, cuando yo empiezo a indagar más en la vida de mi tatarabuelo, me doy cuenta, o sea, con todo este tema de la identidad, me doy cuenta de que él no había existido hasta después o sea, antes de llegar a Cuba, él no había existido. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil Española, los bombardeos a Barcelona, se quemó la iglesia que guardaba las actas de nacimiento de las personas de ahí, de Calella. Y por tanto, no hay un acta de nacimiento, o sea, no hay una prueba legal, digamos legal, de que esa persona existió, de que nació ahí. Todo esto lo sé porque por la misma situación política de Cuba, una de las tantas vías que existían para migrar era encontrar a un antepasado español por la ley de memoria democrática y entonces tú podías llegar legalmente a España y podías eh, comenzar una vida nueva. Entonces mi familia en esa investigación se dan cuenta de que ese documento, que es uno de los documentos que piden, es el acta de nacimiento, no estaba producto de la guerra civil. Entonces, aunque yo menciono la guerra civil y sé que es un tema delicado para muchos españoles, eh, yo no hablo de la guerra civil. O sea, no me identifico con ese tipo de arte que lo que hace es recrear, digamos, la estética de un arte que habla sobre algún conflicto bélico, sobre algún momento histórico, ¿sabes? Hay como estéticas ya prediseñadas para ese tipo de arte. O sea, yo hablo de la guerra civil pero no en sí de ella, sino del suceso, que es lo que me interesa a mí a nivel ya más matérico, que es ese documento quemado. O sea, legalmente ese documento no existe, no cumple su función. Entonces, yo lo que suelo hacer es con documentos, con textos, con periódicos, con libros, de todo. Algunos me tacharán de no sé cuántas cosas por por cremar todo eso, pero bueno, es como el material, es como mi óleo, es el material que encuentro, que me porta un contenido súper fuerte, que a nivel visual es súper rico, y es la ceniza justa del papel, porque he probado con otras cenizas y la verdad es que no tiene esa carga visual que tiene la del papel. De hecho, la del papel cuando se quema de una forma determinada, ¿no? Como, ¿sabes? No se logra esa ceniza quemando y ya. Hay que quemarlo de una forma, hay que respetar ciertos tiempos y en fin. Pero bueno, entonces lo que me interesaba era eso, ese ejercicio de resiliencia, de cómo a mí no me interesa la función que cumple el papel por lo que porta, por la información que porta, sino me interesa construir algo con el resultado de ese papel quemado que ya no es funcional. Entonces, eh, lo que hago es, lo que empecé a hacer en el 2019 eran estos monumentos en honor a todas estas víctimas de conflictos bélicos que están representados en estos monumentos, pero realmente no están porque sus cuerpos nunca fueron encontrados. De hecho, en Sofía hay un cenotafio precioso. Me encanta, o sea, es que es precioso. Ahora, lo otro es que entonces los planos oscuros, porque sobre todo la ceniza se puede conseguir gris, blanca y negra, o sea, se pueden conseguir esos tres tonos, pero sobre todo la negra es la que más me interesaba porque tenía mucho más cuerpo, entonces
le di como un sentido, empecé a hacer las sombras, la parte que carece de luz en la realidad, digamos de alguna forma, es la que yo construía con esto. Entonces me servía para construir parte de la imagen. Mm. Por ahí iba un poco, le daba un poco esa utilidad a la ceniza posterior al quemado del documento. Y bueno, ya luego, un poco de mi llegada a España, que realmente ha sido bien fuerte, porque por mucho que uno conozca las realidades de otros países, no es lo mismo el nivel teórico que cuando llegas y te enfrentas realmente a eso. Mm. Y uno en Cuba vive en una burbuja, ¿sabes? En una burbuja Mm. donde por muchos problemas que hay, uno se ha adaptado a sobrevivir ahí. Entonces, uno en Cuba, por ejemplo, yo vivía con mis padres, tenía una habitación en la casa que era el estudio, dormía en la sala, pero prefería dormir en la sala y tener estudio que no tener estudio. Entonces, de alguna forma sí, trabajaba, pero no tenía esa necesidad de decir, tengo que pagar una renta, tengo que pagar mil cosas. Entonces, cuando llego acá, llego a la Fundación Antonio Gala, o sea, paso de una burbuja a otra, porque la fundación es un mundo aparte, es un mundo de fantasía, o sea, te atienden muy bien, te cuidan, no tienes que hacer prácticamente nada más que trabajar y pintar en lo que te gusta. Y entonces era como, yo no había llegado de España, ¿sabes? Yo realmente no había llegado de España, yo había llegado como a una Cuba atemporal. Yo estaba en un sitio donde no tenía presión de ningún tipo. Y llegué con un mes y medio de atraso porque el visado se me demoró, entonces llegué con unas ganas tremendas de trabajar, de pintar, de hacer todo. Y entonces viví la experiencia con mucha energía. Pero ya luego se acaba la fundación, me regreso a Madrid con mi chica y de pronto ya empieza la presión. Vale, ahora hay que buscar un piso, ahora hay que pagar un piso todos los meses, ahora hay que pagar las cuentas, ahora hay que pagar mil cosas. Entonces hay que trabajar. En fin, ya muchas trabas burocráticas y cosas que han pasado. Sí. Eh, pero bueno, en parte todo eso ligado a ir al Prado, a los museos en general, ver todo el arte que solamente lo había visto en el ordenador, en unas láminas en un libro, verlo de frente, ver todo eso y tener acceso a eso de una manera libre, de alguna forma, ha hecho que todo este tiempo, desde mayo hasta ahora, sea un proceso de adaptación, un proceso donde me he cuestionado muchas cosas a nivel de la propia vida, del propio arte, eh, y que me ha servido para cuestionarme todo lo que venía trabajando. O sea, yo llego a la fundación con un proyecto de cerámica que, que se titula Souvenir, la idea del proyecto son 29 ceniceros de arcilla, que la forma del cenicero parte de la vista en planta de los edificios que fueron bombardeados durante la Guerra Civil en Madrid. Entonces, un poco, que eso te lo cuento para que más o menos tengas una idea, porque por aquí te voy a introducir en lo que sería uno de los primeros intereses que tengo con el arte, que es mi visión de la historia como un objeto que en la sociedad contemporánea, que es la que estamos viviendo al menos, eh, se ha vuelto un objeto de consumo. O sea, la historia se vende y no necesariamente se vende la historia real, o sea, porque muchas veces te la maquillan para que no sea tan fuerte. Un ejemplo de eso es el libro Cortezas de George D. Uberman, que fue un libro que realmente como que me marcó bastante y me dio a entender un poco esa idea. Eh, ¿Tienes algo que decir? Si quieres, puedes decirme algo, ¿eh? Cualquier cosa. Bueno, muchas cosas, pero bueno, la verdad es que me interesa como tú, sí, tengo muchas preguntas, pero me interesa como a dónde La- vas tú. las tienes anotadas. Sí, sí, Vale, sí, mejor. no te preocupes. Bueno, a ver, pues entonces era un poco eso, es cómo convertir un suceso en un objeto de consumo. Al final el arte es un producto. Por mucha sensibilidad que tengamos por encima del resto de la sociedad, por lo que sea, al final el arte es un producto. A todos nos gustaría triunfar, a todos nos gustaría, aunque no nos quite el sueño, aunque, por ejemplo, yo no pinto para vender el cuadro, por mucho que me gustaría venderlo, yo no pinto pensando en eso.
pero cuando terminas el proceso creativo, tú de pronto dices, coño, me gustaría exponer, me gustaría en algún momento mostrar lo que estoy haciendo, porque al final somos seres sociales y la aprobación la buscamos. Ujú. Por mucho que nos hagamos los duros a veces de que nada, eso no nos hace falta, eso no nos interesa, sí, sí, siempre es bonito porque uno crece con eso, ¿sabes? Uno busca la aprobación del sector profesional, porque al final es como, vale, ustedes están situados en una posición y son como un referente, al final todo esto igual es creado por la sociedad, son como ciertos parámetros que la sociedad te obliga y te educa, como que eso es lo que debes hacer. Pero bueno, creo que si vives en sociedad, lo más inteligente es adaptarte a ello, porque si no vas a ser un eterno inadaptado. Ujú. Esa es mi visión, ¿eh? Eso no, eso... Estoy de acuerdo. Bueno, a ver, entonces, era un poco eso. El libro este de Didi Uberman narra un poco esa idea de cómo se vuelve por ejemplo, un campo de concentración como el de Auschwitz, se vuelve un centro turístico de ¿cómo se llama esto? Sí, creo que se llama turismo bélico, una cosa así, o sea, Mm. todos estos centros, pero obvio, no te lo dejan tal cual estaba en su momento, te lo han transformado, te han borrado testimonios, los vestigios que quedaban de, por ejemplo, muros de fusilamiento han sido borrados, o sea, y las 3 fotografías que hay están trabajadas para que no se entiendan muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué me estás contando? Te estás apropiando de un suceso que fue triste, que fue muy fuerte, para convertirlo en un sitio turístico. O sea, Sí. eso está fatal. Igual que todos estos, o sea, como que se le saca dinero a todo, ¿sabes? Vamos a sacarle dinero a todo lo que podamos. Todo el turismo este que hay de visitar los campos de batalla, con las ruinas, que hasta de hecho muchos campos de batalla son construidos, son ficticios. Están adornados, le ponen más cosas para que sean más interesantes, porque a nadie le interesa ir a ver un descampado, ¿sabes? Entonces, por ahí va un poco la cosa, el cómo construir un objeto de consumo, en este caso era un cenicero, por una relación símil que había entre lo que es el suceso del bombardeo y luego la acción del hombre sobre la, el objeto. Cuando yo digo hombre, es una cosa que vengo arrastrando de Cuba. O sea, nosotros aún no hemos llegado a este dilema que hay con el él, ella, nosotros no hemos llegado a eso. Nosotros en Digo hombre, Bulgaria me refiero tampoco. a... No te No soy preocupes. machista. Soy feminista, defiendo todos los derechos. La cuestión está en que a nivel gramatical Mm, no hemos tocado ese punto todavía. O sea, cuando yo digo hombre me refiero a la especie en general. mm, Eh, pues el tema está en eso, en cómo la superioridad ante el objeto, ¿sabes? Porque al final es eso, es como construir algo y luego intentar sacarle partido. Y es esa posición que hay siempre, eh, hombre contra historia, hombre contra pasado. O sea, al final la historia la escribe quien está en el poder. De hecho, una cosa que me ha marcado mucho es en el cementerio de acá de Madrid, el Almudena, mm, hay un memorial que en su momento se construyó a los del bando nacional, a las víctimas del bando nacional, y, y posterior, por una cuestión ideológica, política, pues las tarjas, o sea, los bloques de estos las placas de granito que mm, tenían los nombres, fueron quitadas. Se quitaron mm, porque era un monumento que solo englobaba a los de un bando y no necesariamente el bando que les gusta a los que están en el poder ahora mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron las placas y lo dejaron así, tal cual, vacío. Entonces, lo que hacen ahora es decir que eso engloba a todas las víctimas de la guerra civil. Wow. Entonces, es un poco eso. Mm, Es un poco ese ejercicio de pensamiento, o sea, de mm, qué es esto. Y al final lo hemos visto muchas veces, culturas que, que preceden, borran lo anterior y cuentan algo nuevo y modifican, y entonces la verdad realmente nunca la vamos a tener. Es un mm, poco, para entrar en lo que sería esta exposición, la, ahora mismo yo no estoy en un punto de sacar conclusiones. Yo estoy, o sea, yo recién hace un año, el mes antes de viajar a España,
hice una exposición en La Habana, una exposición personal que recopilaba los últimos 4 años y medio de trabajo. Entonces, eso sí era ya como una conclusión, o sea, vale, es un cierre de un proceso. Que estaban todos estos monumentos de la serie Jardín del Recuerdo, había una instalación, había un video, era un poco un resumen de un proceso de trabajo de 4 años y medio. Entonces, ahora mismo, un año después, y con todo este dilema que tengo en la cabeza hecho un 8, estoy como desarrollando 2 líneas. O sea, ahora mismo en la exposición, yo estoy trabajando en 2 líneas. 2 líneas que me han dado resultado, una un poco más que otra, que al final 2 líneas son dos, pero no se separan mucho tampoco. Se separan más bien a nivel formal, a nivel conceptual, más o menos son lo mismo. Eh, entonces, te voy a comentar más o menos la idea general, que viene siendo algo parecido a lo que más o menos ya hemos hablado. Un poco ese interés por la historia, es ese interés por qué actitudes tenemos sobre la historia, sobre el pasado y cómo podemos construir la historia digamos, a nuestro gusto, cómo los organismos de poder manejan esa historia, qué se hace con la historia, todas esas cosas un poco. Y bueno, en la exposición realmente he venido como teniendo, al final, a ver qué pasa. Para mí una exposición es un ejercicio donde luego de un tiempo X, tú o un curador o curadora deciden como unificar un grupo de trabajo y darle un sentido lógico. Pues, normalmente uno como artista no trabaja lineal, o sea, uno tiene una idea, pero uno no trabaja en 2 más 2 igual 4. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con esta exposición me he visto un poco obligado a organizarme. En medio de un momento de confusión, esta exposición me ha ayudado a entender y me ha obligado a organizar un poco el discurso con todas estas modificaciones que me ha traído el hecho de viajar a España. Eh, o sea, por tanto, vendría a ser más o menos los mismos tópicos, pero lo que ha cambiado un poco es la visión. Es la visión de cómo me enfrento a ellos. Entonces, eh, la exposición aún no tiene título. Yo estoy trabajando sobre varias ideas de títulos, pero aún no tengo nada muy claro. Eh, lo que sí tengo claro, porque al final estoy yendo de atrás hacia adelante, o sea, tengo el espacio, ya veo el espacio y estoy intentando dialogar con el espacio y tengo muchas obras en la cabeza, pero todavía, ¿sabes? Es complejo. No es tener las obras y llegar y montar, tengo el espacio, entonces estoy haciendo el proceso inverso. De alguna forma, no estoy adaptado y por eso me ha sido un poco más complejo. Pero Yo bueno, trabajo de la misma manera. Sí, sí, eso. Sí. pues en la expo he trabajado alrededor de 5 ideas, pero me he quedado con las últimas 2. Las últimas 2 eh, son igual, vengo desarrollando esta idea del monumento. En una parto de la afirmación de Magritte, que dice, la famosa obra de Magritte que dice esto no es una pipa, pero lo que él hace es afirmar y plantea este problema que desde el arte siempre había existido, pero nadie se había dado cuenta, que es el hecho de la representación. O sea, lo que está pintado no es real, por muy real que parezca, ¿sabes? No cumple con las funciones que cumple el objeto propio representado en la realidad. Entonces, yo a partir de esta idea lo que hago es construir una pregunta. Y la pregunta es, ¿esto es un monumento conmemorativo? Entonces, a partir de esa pregunta, para mí el arte lo que hace es cuestionar desde preguntas. El arte no tiene respuestas de nada, ¿sabes? Respuestas no las tiene nadie. Al final, es un poco poner en tela de juicio y crear ese diálogo con los espectadores. O sea, esto que estás viendo, puede que lo reconozcas o no, puede que reconozcas el monumento o no, da igual. La pregunta es esa. ¿Esto es realmente lo que dice que es? ¿Esto desde un inicio cumple con su función o es un mero acto político para quedar bien ante el mundo, ¿sabes? Eh,
¿Es un monumento? ¿Es un sitio turístico? ¿Es qué? ¿O lo es todo? ¿Sabes? Entonces es un poco eso. Por otro lado, la idea de esto de la percepción que plantea Magritte también me interesa mucho porque al final la percepción, como el arte en sí mismo, es subjetivo. O sea, no podemos ponerle un objeto a un grupo de personas a que lo dibujen, a que lo interpreten, a que lo describan y perfectamente no tienen por qué coincidir. Por tanto, la percepción es algo subjetivo. Entonces, eh, en esta línea vendría a trabajar sobre eso, sobre la idea de lo que se percibe sobre un tema X, que en este caso es el monumento, la memoria y el recuerdo. Nada, en esta primera variante tengo también este mismo monumento que está en el Almudena. Es un cuadro que está en proceso, entonces un poco es la relación que hay con el pasado, pero a la vez y ahí me conecto con mi antepasado. O sea, es la relación que hay con un suceso, pero desde la lejanía. O sea, porque yo no tengo una relación directa ni con el contexto español, ni con la historia española, ni con esos monumentos de la Guerra Civil. Yo no tengo esa conexión. O sea, sería falso decir que tengo una conexión. Es una muy superficial aproximación al evento. Entonces, parte de un ejercicio que hago es a través de estas marcas que se suelen hacer para contar en grandes cantidades, como en plan los conjuntos estos de 5, que son 4 líneas y una que atraviesa. Vale, pues a partir de eso lo que hago es como en el cuadro, aparte de la representación del monumento y todo eso, parte del cuadro es eso, es esa cuenta. Pero ¿la cuenta de qué? La cuenta puede ser de la cantidad de víctimas, que normalmente son miles. En este caso, este monumento son más de 6.000. Y ahí entonces vamos nuevamente a lo subjetivo. 6.000 ¿qué? Porque al final estas mismas cifras se modifican. Porque si de pronto un investigador comienza una búsqueda nueva, encuentra, porque ha pasado, encuentra nuevos muertos, entonces la cifra crece. Entonces, no es una cifra a ciencia cierta. De pronto pueden ser 6.000 muertos, pueden ser, no sé, 6.000 días, pueden ser 6.000 X cosas. Entonces, es un poco eso. A la vez me sirve a mí como un ejercicio para entender la cifra en sí, ¿sabes? Entender, porque una vez cuando tú tienes que hacer a través de esa forma llegar al número 6.000 y tanto, créeme que eso es un buen tiempo. Eso es un tiempo, entonces, de alguna forma, es como una especie de ritual para entender y para crear esa conexión que me falta, porque realmente hay una distancia muy grande entre ese monumento, entre ese pasado y yo. Entonces, ya esa es una de las vías, es un poco por ahí. Junto con esa primera idea, ese primer ejercicio de la exposición, hay obras que también están en la segunda variante de la exposición, que son estas inscripciones que se suelen poner en los monumentos. O sea, se suele poner como que nunca serán olvidados, como su recuerdo vive para siempre en la memoria de todos, ese tipo de frases. Entonces la idea es construir esas inscripciones a relieve, o sea, estamos hablando de que ya no sería algo pintado, plano, sino que, por ejemplo, estarían las letras hechas bueno, en este caso estoy haciendo una primera prueba con cartón, pero al final si se hace con acrílico, con madera, eso da igual. La cuestión está en que serían esas letras a relieve y encima estarían cubiertas, o sea, todo el rectángulo del soporte junto con las letras estaría cubierto de ceniza. O sea, serían grandes placas negras de ceniza donde se pierde mucho la legibilidad del texto, pero sí se podría llegar a entender porque hay cierto relieve, ¿sabes? Es como, dime. Nada, nada. Pues es un poco esa idea. Entonces, porque estoy intentando ir un poco más hacia, ¿sabes? No ser tan evidente y ser un poco más, o sea, aprovechar más el material, que el material no sea un adorno, que el material sea él en sí mismo. Entonces,
por eso es que digo que tengo dos vías. De hecho, me estoy decantando más por esta segunda vía, que los monumentos también van a ser hechos igual a relieve, grandes planos, o sea, los cuadros serían monocromos con ceniza, y lo que ayudaría a entender un poco la forma que encierra el cuadro es la luz. O sea, es como de las bases de la escultura y de las bases de la arquitectura. Cómo se entiende la forma de una construcción arquitectónica a partir de la propia luz. O sea, es una ley que desde el barroco está. Entonces, es un poco eso. Y la idea de construir con la ceniza es porque me interesa cómo la ceniza, que al final proviene de un texto, es ceniza de una página que contiene una información textual, me ayuda a construir un texto, ¿sabes? Es como un ejercicio un poco tautológico ahí de... Pero bueno, como al final la ceniza no se entiende el texto que tenía, es un poco eso, como, ¿sabes? Y creo que por ahí más o menos ya. O sea, en la expo puede que haya un video que es como es una línea que vengo desarrollando parecida al video que hice en la exposición pasada. El video se titula Voz en Off. Son como unos créditos de, en plan, una película que acaba de terminar y están estos créditos pasando. Fondo negro, letra en blanco, y son los nombres de muchas de las personas que están registradas en estos monumentos. O sea, todos estos monumentos tienen un sitio web, tienen una parte de la página donde te dicen los nombres con las edades, a qué pelotón, a qué brigadas pertenecían, toda esa mierda. Entonces, es como coger todos esos nombres y ponerlos en los créditos, ¿sabes? Los créditos al final son todas las personas que hicieron posible una película, todas las personas que estuvieron participando de un evento, y al final a nadie le interesan los créditos, ¿sabes? Nadie se queda a ver los créditos. O sea, gracias a esas personas tú estás viendo un producto, pero no te interesa quién lo hizo. Entonces, lo gracioso de esa pieza era que estaba justo al final de la sala, o sea, eran dos salas. En la segunda sala al final estaba el video proyectándose y muchos amigos venían y me decían, pero mira que he intentado, me he quedado rato ahí en la sala y no logro ver el video. Es que siempre llego cuando están los créditos. Y digo, no, es que va a ser eso. Qué bueno. Es que el video son los créditos, entonces es más o menos una idea parecida. En este caso, el video, en esta segunda variante de la exposición, no estaría el monumento de la Almudena en la pintura, pero estaría este video. Lo que va a hacer es registrar estos nombres, que los nombres los tengo, con las edades y todo, pero eh, el video va a estar hecho de una forma que no vas a casi a poder leer los nombres, porque va a estar pasando igual tipo créditos, pero el video se va a proyectar sobre una instalación que de alguna forma, o sea, sobre una instalación me refiero sobre unas placas, o puede ser sobre unas ramas de árbol. Estoy tanteando un poco la posibilidad porque en el monumento, de hecho, hay unas fotos registradas que delante del monumento pusieron como unas ramas, no sé si era parte de la transformación que estaban haciendo ahí en el cementerio, pero a las ramas le ponían eh, digamos, es como una cinta de, de los franquistas, de los colores, de la bandera franquista y todo eso. Entonces, la idea era un poco esa, buscar un objeto que tuviera cierta relación con ese lugar, con ese sitio, y, y sobre ese objeto proyectar el video y que parezca como que los nombres van apareciendo o en estas placas o en estas ramas. Un poco lo de placas y ramas es porque son dos elementos que me pueden funcionar para la idea que tengo, pero también por una cuestión de logística y de tiempo y de presupuesto. O sea, porque no es lo mismo conseguir unas placas de granito, que serían lo ideal, que conseguir no sé, unas ramas de algún sitio, no sé. Sí. ¿Entiendes? Un poco ya hablando de una postura más bien práctica. Entonces, pero más o menos la idea sería esa, el cómo el video se va a proyectar sobre los objetos, en los espacios intermedios entre los objetos no va a haber nada, el video no se va a proyectar ahí, esos espacios en el video van a estar tapados en negro, entonces va a parecer como que solo se proyecta sobre el objeto.
pero no te da tiempo a leerlo, ¿sabes? Es un poco esa idea. Igual, eh, el, las obras pueden transformarse, ¿sabes? Hay cosas que uno las tiene muy claras en la cabeza y de pronto cuando llegas al sitio no funcionan como tú tenías pensado. Pero bueno, la idea más o menos va por ahí. El hecho ese de esos créditos nuevamente, pero ya no tanto como el crédito en una proyección tradicional, sino más bien como esos nombres que empiezan como a tener su momento de salida a la luz, pero que tampoco se les da el tiempo necesario para que sean leídos. Igual, da igual que leas el nombre, no te vas a quedar con nada porque es totalmente subjetivo, relativo, o sea, no conoces a la persona y nombres como esos hay cientos, ¿sabes? Entonces va un poco de eso. Ya te dejo a ti. No, es que es fascinante, de verdad. Eh, me interesa muchísimo. Ah, y tengo muchas ganas de verlo. Yo la verdad es que hice el ejercicio de porque me interesaba ver tu trabajo antes de hablar contigo para ver qué sentía yo al verlo, porque sí que cambia muchísimo todo, aunque sí que veo muy claramente de lo que he visto algunas de las cosas que me cuentas, pero Sí. también me interesa eso de qué percibo del arte en sí. Eh, ¿Por qué te digo eso? Porque nada, me encantaría en algún momento, si tú te sientes cómodo, más adelante en enero, acercarme en algún momento, si Cuando te quieras. parece. Genial, Sí, sí, cuando quieras, cuando tú me digas, si quieres ser, puede ser ahora en diciembre también. O sea, genial. de como tengas el tiempo. Estoy aquí, me voy a concentrar en eso porque, bueno, son cuestiones de logística, pero en febrero voy a estar en Bulgaria. Así que bueno, mi idea es preparar la obra antes de la exposición prácticamente para poder volver y hacerla. Así que, y además me interesa muchísimo los materiales que describes, la ceniza, porque me la puedo imaginar, pero al mismo tiempo sé que el impacto al verla será muy distinto sensorialmente. Y lo que comentabas a nivel de percepción, creo que también lo sensorial es algo muy importante en tu trabajo. Así que por eso me interesa verlo. Muy Y, bien. y bueno, y luego a nivel de preguntas tengo, sí que me surgieron bastantes, pero dos así muy, bueno, en ese momento. ¿Cuándo vivió aquí tu tatarabuelo? ¿En qué años? A ver, él decide emigrar a Cuba a finales del siglo, a ver, 21 es 2000, del siglo XIX, o sea, 19. Ujú, 1894, si mal no recuerdo, ujú, es cuando él decide irse a Cuba y se va como polizón, o sea, de hecho, ni siquiera se va legalmente, se va en un ujú, barco ujú, escondidas y llega a Cuba. ujú. ¿Y qué te pareció a ti? O sea, entiendo muy bien lo de la burbuja y es una cuestión muy interesante también eh, pero ¿qué te pareció España al llegar aquí? ¿O algo que te sorprendió? ¿Algo que te imaginabas exactamente así? A ver, o sea, desde Cuba yo sabía que, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? En Cuba tú sabes muchas cosas que te las cuento y no te las crees, Mm, porque son cosas tan absurdas que, ¿sabes? No es que sean fuertes, no es que sean, por ejemplo, no es la realidad que vive, eh, en la beca había una chica que, carajo, ¿de dónde es? Sí, se me olvidó ahora de dónde venía, coño. Ahora tengo la punta de la lengua, ahora te lo digo. mm, Eh, Somalia. No ujú, es la realidad que se vive en Somalia, sabe que hay mm, una violencia tremenda. En Cuba sí, lo que pasa es que son muy chapuceros, el gobierno es muy chapucero. mm, Eh, en Cuba no hay mercados privados, mm, en Cuba todo es el Estado, por tanto, eh, como no es de nadie y es de todos, no le, hay desabastecimiento, pasan muchas cosas, o sea, los alimentos básicos son de muy difícil acceso porque no hay y mm, están muy caros, entonces hay un mercado negro muy, muy fuerte mm, que es el que dictamina el valor
que tienen las monedas extranjeras en Cuba. O sea, ujú, a lo largo de la historia siempre ha habido mucho dilema con las monedas, como por ejemplo el dólar en Cuba y tal, pero hoy por hoy están libres. O sea, tú no puedes comprar con dólar ni con euro, pero sí los puedes convertir. ujú, Es un problema convertirlo en el banco porque o no hay, o la tasa de cambio es muy baja, entonces uno se adapta al mercado negro. El mercado negro tiene los precios por los cielos y, y ahí hay problemas también ya porque las personas que tienen un salario en moneda nacional es muy bajo, entonces convertirlo a euro para luego convertirlo en la otra moneda que hizo el Estado, que es el MLC, que es una moneda digital, pues es complicado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las personas en Cuba pueden llegar a cobrar, la que menos cobra, por decir, el sueldo mínimo básico es de 2.000, 3.000 pesos cubanos. 2.000, 3.000 pesos cubanos equivalen a 22, 23 euros. Y tienen los precios en los mercados de los productos, tienen un coste casi el triple del coste que tienen aquí en España, por ejemplo. mm, yo- Entonces, ya. dime. No, nada, que es imposible como Imposible. equipo. Entonces, imagina, las personas que cobran en moneda nacional tienen que convertir esta moneda nacional a euro o a dólar, Mm, que el euro está como a 200 y tantos pesos cubanos, por tanto, vaya, que cuando vienes a ver es lo que te ganas, lo que logras sacarle son $30 a tu mm, salario mensual, para luego convertirlo a la moneda digital. O sea, es que pasas mucho trabajo y ni siquiera ganas nada, o sea, no, ujú, no, ujú, no. ujú, Entonces, las necesidades básicas en Cuba no están cubiertas. Cuando llegas acá, lo primero que te choca, aunque ya yo lo sabía, son los mercados. ¿Sabes? Tú entras a un mercado y tú ves todo como está abastecido, cómo está de limpio, ¿sabes? Hay un servicio que está bien hecho, está bien realizado. Yo no digo que hay países que quizás sean 10 veces mejores que España, es como todo, al ujú, final es relativo. claro, Eso depende, eso es variable. La cuestión está en que sí es muy fuerte el choque. O sea, es muy fuerte el choque, es muy fuerte darte cuenta de la tristeza con la que vive el pueblo cubano, porque tú caminas por las calles y primero no hay casi nadie. Y segundo, los que están en la calle, los ojos no tienen brillo, caminan mirando al suelo, ¿sabes? Viven muy tristes. mm, Entonces, y viven muy tristes, desgraciadamente, pensando, anhelando que algún día eso va a cambiar, porque esa es la gran promesa del comunismo, que esto va a cambiar, hay que seguir aguantando, vamos a luchar, vamos a salir adelante, estamos aguantando, luchando, y casi por salir adelante, 62 años ya. O sea, es muy fuerte. ya, Y llegar a España luego, ver que, por ejemplo, después, cualquier día de la semana, los amigos se reúnen, se toman una cerveza en un bar. mm, Te digo los amigos, me refiero a los jóvenes, pero también ves a los señores mayores, claro, ¿sabes? Y todos están bien, todos conviven y todos mm, tienen sus problemas, porque en todos lados hay problemas. Es mm, normal, pero lo básico, es lo más básico, el poder tener, no sé, huevo para desayunar, el pan, la leche, el café, no sé, mm, las cosas básicas, en Cuba no están. mm, Lo que pasa es que ya llega un punto donde las personas creen que esa es la realidad del mundo. claro, O sea, no se cuestionan, el sentido crítico está por el piso mm, y ujú, tampoco pueden luchar para mejorarlo porque el gobierno cubano militarmente está muy armado. O sea, no mm, hay forma mm, se desencadena una guerra civil en Cuba y es una masacre. O sea, no, el mm, pueblo no va a ganar nunca. Eso es más que sabido. mm. Buf, es la relación con el pasado desconocido de la que estabas hablando, la tengo yo cuando te escucho a ti, porque es prácticamente la vida de mis padres en Bulgaria, lo que describes y todas las historias. Yo he sentido
pocas de las influencias, bueno, no tan pocas porque cuando era pequeña, pues la comida se compraba con cupones, no había en las tiendas, era, bueno, lo que estás describiendo prácticamente he sufrido los efectos más bien y luego se ha ido transformando, pero también ahora mismo el tema del que se habla más en Bulgaria es porque ya vamos a este periodo del 89, ahora el periodo de la transición y ya se pensaba que había pasado, pues no ha pasado, porque seguimos en una transición constante de porque hay tanto heredado, más bien el carácter de la gente, de que eso se quita, bueno, que se quita muy, muy lentamente. Todo eso por decir, bueno, que entiendo que me relaciono con lo que dices, con esa distancia de la que hablabas tú, que es curioso como sensación. Luego, a nivel de relaciones entre Cuba y Bulgaria, ha habido, es muy curioso porque la primera, yo soy filóloga hispánica, esa es la primera carrera que hice, así que muchos de mis profesores se fueron a estudiar a Cuba, así que he estudiado el español y bueno, con personas búlgaras que han estudiado ahí y ha habido mucho intercambio. ¿En qué Ah, año, sobre qué años iban a Cuba a estudiar? yo creo que ellos tendrán pues sobre el año 80, de los 80, Sí, algo sí, así. sí. Y luego la primera literatura que fue, la primera literatura en lengua española que fue traducida al búlgaro fue la literatura cubana. Así que en casa de mis abuelos hay estanterías con literatura cubana, que es bueno, que es algo raro por la distancia. Al mismo tiempo no hay ni un libro español, que es como si no existiera. Así Mira que qué son interesante. cosas que siempre me han fascinado bueno, de que la distancia, de que la ideología pues puede unir más que Sí, que salva la distancia, prácticamente. es verdad. Sí, tal cual. Bueno, y hay muchísimas cosas que me han hecho reflexionar mucho. El tema de la guerra también, bueno, son dos temas súper distintos para mencionarlos en una misma frase, pero el tema de los objetos y lo que son y lo que representan es algo muy cercano a mí también porque trabajo con objetos. Y luego el tema de la guerra fue algo sobre lo que trabajé en Nueva York, porque fue cuando empezó la guerra de Ucrania bueno, que fue la guerra más cercana que yo he tenido en mi vida, cerca, y empecé a interesarme mucho en cómo se representa la guerra en el escenario, en un dispositivo escénico y cómo eso puede hacer que la guerra no parezca estar lejos. Estuve trabajando bastante tiempo sobre la idea de que la guerra siempre parece lejos hasta que no Sí. al sitio donde estás. Así que, bueno, que hay muchísimos, me he sentido muy relacionada a muchísimas cosas que dices al mismo tiempo. Tu visión es muy tuya y mezcla muchas cosas que son en algunos casos inesperadas para mí, como que me ponen en un sitio distinto. Y eso me gusta mucho. Vale, pues yo creo que después de una hora hablando hay información más que suficiente. Y nada, me ha encantado también escucharte, Alejandro, porque bueno, aunque hemos tenido conversaciones y que pues hay cosas que he descubierto también ahora y bueno, he sentido que no hacía falta que interviniese porque pues eso, has aportado información más que de sobra para que Martina pueda crear algo con mucho sentido y muy propio a lo que ella lleva desarrollando en los últimos años. Así Vale, genial. que, bueno, creo que te iba a decir también que mostrases algo de las pinturas en el vídeo, pero creo que tiene más sentido también que Martina vaya al estudio, porque lo tiene muy a mano. No sé incluso si irás esta tarde por allí, pero, pero bueno, si no es esta tarde, a lo largo del mes seguro que podéis cuadrar. Sí, sí, perfecto, claro que sí. Cualquier Genial. día, o sea, el estudio aquí me queda muy cerca de casa, por tanto, eh, podemos escribirnos el día antes o algo así, Perfecto. me dices, y perfectamente podemos quedar. Genial. Muy bien, me encantaría, la verdad, y muchísimas gracias. Ha sido no solo inspiradora a nivel artístico, profesional, sino que ha sido como un placer muy grande escucharte.
para mí. Qué bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos y seguimos en contacto, seguís en contacto. Vale, ¿Vale? gracias a ustedes. Mandaré pues, entre hoy y bueno, esta semana un correo Vale. con una carpeta que tengáis compartida para información que queráis tener los dos, sobre todo imágenes de Alejandro para Martina y bueno, lo que Martina considere para Alejandro que le pueda aportar. Cualquier pregunta, cualquier cosa, sabes, que te haga falta, no sé, me puedes decir sin problema. Perfecto, muchísimas gracias. Por nada. Muy bien, pues nada, dejamos aquí Gracias, Carlos. la conversación. Muchas gracias a los dos. No, a vosotros, Hasta que tengan pronto. buen día. Vale, Igualmente. chao, chao. Chao.